Las hormonas tiroideas tienen una influencia importante sobre nuestro metabolismo y la temperatura corporal. Cuando la función de la glándula tiroides se encuentra afectada, la deficiencia o el exceso de hormonas tiroideas pueden producir cambios en la temperatura corporal. En el hipotiroidismo, intolerancia al frío. En el hipertiroidismo, hipersensibilidad al calor. Por lo tanto, la salud depende de un equilibrio en las funciones que realiza nuestro organismo. Seguimos con más de noticias Globovisión Salud, hoy hablando sobre la glándula tiroides. Veíamos que existen estas funciones tan esenciales para nuestro organismo, de estas hormonas que segrega esta glándula tan importante para nuestro organismo. Existen dos vertientes bastante importantes, que es el hipo y el hiperparatiroidismo. Vamos a ver las diferencias de cada una de ellas, doctor. Bueno, la presentación del hipertiroidismo, la clínica de la presentación del hipertiroidismo es pérdida de peso excesiva, sudoración excesiva, caída del cabello, uñas quebradizas, taquicardia, inquietud, intolerancia al calor. Eso es parte de la presentación clínica del hipertiroidismo. Es una pérdida, es importante decir, pueden cursar con evacuaciones frecuentes que pueden llegar a diarreas mucho más de 5 y 6 veces al día cuando esta se descompensa, que esto puede llevar a un estado de desnutrición. La causa del hipertiroidismo está relacionada, sobre todo, principalmente, puede tener muchas causas, pero principalmente a la enfermedad autoinmune. Esto representa el 80%. Y esta enfermedad es la enfermedad de Graves, que esta enfermedad tiene una triada: aumento en la región anterior del cuello, un bocio difuso, existe proptosis de la parte ocular, el ojo, vulgarmente diciendo, se brota hacia afuera, existe también alteración de las hormonas. También puede haber otras causas, como son los procesos infecciosos, que llevan también a esta patología. Existe también los tumores no cancerígenos, como lo son el tumor de la hipófisis o el tumor de la misma glándula. Y como dije en un principio, la enfermedad autoinmune, que es la fundamental. Con respecto al hipotiroidismo, es todo lo contrario desde el punto de vista clínico. Sin embargo, ellas se relacionan con respecto a la parte desde el punto de vista inmunológico, la alteración inmunológica que ataca a la glándula. En el hipotiroidismo hay un incremento acelerado de peso, el metabolismo se vuelve mucho más lento, a diferencia del hiper, que el metabolismo se vuelve mucho más rápido. Existe intolerancia al frío, existe, ellos no cursan con diarrea, existe caída del cabello, que también se relaciona. Este tipo de paciente tiene depresión, que también se relaciona, y es causado por múltiples factores, como lo es un déficit congénito. Existe también los medicamentos que utilizamos en la parte del hipertiroidismo pueden causar un hipotiroidismo transitorio. Existe también algo que nosotros llamamos esa enfermedad inmunológica, sobre todo la tiroiditis linfocitaria crónica, que esto también representa más del 80%. Cabe destacar que esta se puede presentar en mujeres mayores de 50 años, pero cuando hablamos de enfermedades Hashimoto, que es una de las tiroiditis, que es la tiroiditis linfocitaria crónica, esto es frecuente en ambos sexos, pero mucho mayor en las mujeres mayores de 40 años. También hay que decir que el hipertiroidismo es mucho mayor en las mujeres de 50 años, sin embargo, predomina más en el sexo femenino que en el masculino. Justamente acaba de responder una pregunta sumamente importante, porque a veces se piensa que cuando hay desequilibrios hormonales va direccionado al sexo femenino. Sin embargo, esta glándula la tenemos tanto hombres como mujeres y se pueden desencadenar diferentes de sus patologías en cada sexo, ¿no? Claro, exactamente, solo que siempre el sexo femenino es el que ha predominado con respecto a este tipo de patologías hormonales, sobre todo la tiroides. Cuando hablamos de hipertiroidismo es mucho más común en las mujeres que en los hombres. Y cuando hablamos de hipotiroidismo es casi igual en ambos sexos, sin embargo sigue siendo la mujer quien lo desarrolla muchas más veces que el hombre. ¿Cuál es la complicación mayor que sucede en la glándula tiroides que hace que se deba retirar? Bueno, la complicación, eso depende. Eso depende porque una de las cosas que dijimos al principio es el bocio. El bocio multinodular que no sea cancerígeno conlleva a que la glándula se retire, pero eso tiene unos criterios. Los criterios son
que ese bocio multinodular desplace las estructuras cercanas que están en el cuello, que produzca síntomas compresivos. ¿Qué te quiero decir con esto? Dificultad para tragar, dificultad para respirar. Sabemos que cuando existen este tipo de síntomas compresivos, eso es un criterio para retirar la glándula. Cuando nos vamos mucho más allá de este criterio, hablamos de que encontremos unos nódulos sólidos que posterior a hacerle una punción por aspirado con aguja fina nos demuestre que existe una variedad de los diferentes tipos de cáncer de tiroides, ya eso es un criterio para retirar la glándula del cuello. Cuando existe un estado hipertiroideo, donde colocamos yodo, colocamos un tratamiento que es el tapasol o propiltiuracilo durante un tiempo específico y no vemos mejoría y sigue esta paciente con hipertiroidismo, sigue con un gasto energético acelerado, una pérdida de peso y eso que conlleva a complicaciones como una diarrea aguda, deshidratación que amerita una hospitalización. Entonces existe la utilización del yodo radioactivo para transformarlo a hipotiroidismo, o sea, lo que nosotros llamamos, para que las personas lo entiendan, quemamos la glándula, la transformamos a hipotiroidismo y el paciente mejora. Ahí se lleva un hipotiroidismo y se utilizaría levotiroxina en ese caso. O, en su defecto, utilizar la parte quirúrgica cuando ya no se controla completamente y lo amerita el paciente. ¿Qué pasa con el paciente que se le retira la tiroides? Me va a responder eso en la próxima parte. Vamos a otra pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. El doctor Carlos Prosperi nos seguirá acompañando, médico endocrinólogo. Nos seguirá acompañando. Recuerda nuestras redes @salud_gb, @DanielaJSalas. Ya regresamos.